A ver, ayer hicimos este ejercicio que se parecía mucho a uno anterior, con la diferencia de que el usuario no sabía cuántos números eran. Entonces, como no sabíamos un rango de inicial y final, no pudimos aplicar la estructura for o para. Y es cuando vimos el segundo tipo de estructura, que es el condicional al inicio. Esto lo resolvimos con un ciclo mientras y establecimos que la condición para que se saliera del ciclo era que el usuario me diera un número cero. Y claro, eso hay que decírselo al usuario. Y ya tenemos el algoritmo. Aquí está nuestro algoritmo. Número es la variable en donde vamos a pedirle al usuario que me dé cada vuelta que dé el ciclo, ahí me va a dar el número. La suma es un acumulador, el promedio, pues al final, cuando ya tenemos la suma, podemos dividir entre la cantidad de números, que por cierto utilizamos un contador, la n, tanto el acumulador como el contador empiezan en cero, y para que pueda evaluar esta condición, la condición dice, mientras el número sea diferente de cero, va a seguir repitiendo. Y para que lo pudiera evaluar por primera vez, pedimos el número antes de que entrara el ciclo. De tal manera que si desde aquí me daba un cero, pues no se ejecutaba ninguna vez el ciclo y se salía. Y en ese caso la suma y la n quedarían en cero, y para que no marcara un error, pues validamos que si es cero, el promedio no se calcula, sino que se asigna un cero. Bueno, eso fue lo que hicimos ayer. Vamos a traducir este algoritmo ahora a PCIN. ¿Cómo sería en PCIN? Bueno, pues para conocer la utilización de la estructura mientras. Aquí también se llama mientras. Muy bien, entonces vamos a abrir PCIN y vamos a codificar este algoritmo, a pseudocodificar. A ver, entonces el argumento se llama suma mientras. Y vamos a declarar las variables, vamos a definir el número, suma y promedio como real. Y la n va a ser como entero. Luego, vamos a inicializar el contador, el acumulador y el contador. Entonces, la suma va a empezar en cero y la n también. Luego, pedimos el primer número. Le estamos indicando al usuario que es el primero. Si le da un cero, pues quiere decir que no quiere sumar nada, porque no entraría el ciclo. Entonces aquí escribir primer valor. Y le avisamos que para terminar le dé un cero. Leemos el número. Pero aquí número es reservado, entonces pues va a ser número. Bueno, leemos la variable número. Después ya viene el ciclo. El ciclo dice, vas a repetir esto mientras el número sea diferente de cero. Si aquí el usuario me da un cero, pues esto va a ser falso y se saldría, no haría ni una vez el ciclo. Si es verdadero, va a entrar el ciclo, va a sumar el número que me dio el usuario antes de que entrara el ciclo y lo va a contar. Y luego ya vuelve a pedir el siguiente. Y así es como se forma el ciclo. Entonces aquí vamos a establecer nuestro ciclo. Aquí tenemos las estructuras y el que vamos a usar es este que se llama mientras. Ven cómo se llama condición al inicio, porque primero pregunta, primero está la condición y luego lo hace la repetición si la condición es verdadera. Y mientras sea verdadera lo va a seguir haciendo. Pero primero pregunta, por eso es condición al inicio. Vamos a poner mientras. Y aquí la expresión lógica pues es mientras número o num, en este caso, sea diferente. Aquí se pone de esta manera. Se pone menor, mayor y solo pone ese símbolo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer dentro del ciclo? Pues
Sumar el número porque previamente ya se había pedido, lo vamos a sumar. Suma es igual a suma más número. Bueno, aquí es una asignación. Después la n se va a incrementar en 1, es un contador. Y una vez que se sumó y se incrementó, ahí se suma el número que ya se pidió. En este caso se pidió antes de que entrara al ciclo. Una vez que está en el ciclo, se vuelve a pedir el número, se valida si no es cero, se suma y se cuenta y se vuelve a pedir el número. Y así lo va a seguir haciendo hasta que el número sea cero. Cuando sea cero, la condición es falsa y se va a salir. Entonces aquí pedimos un escribir valor y dijimos que para que el usuario vea la secuencia en qué valor va, utilizamos el contador n, pero vamos desfasado 1, entonces por eso debe ser n más 1. Ya ayer lo vimos por qué. Y luego aquí un 0 para terminar. Así quedaría. Y pedimos el número. Ahí se está formando el ciclo mientras. Dice, mientras el número sea diferente de 0, vas a hacer esto. Vas a sumar el número que pediste anteriormente y lo vas a contar y vas a pedir otra vez el número. Sí es importante el orden en que se ponen las instrucciones, ¿verdad? Y bueno, ahora lo que va a hacer es cuando salga del ciclo, cuando esto sea falso, pues va a averiguar si la suma la puede poner directamente. Pues vamos a poner la suma. Suma es igual. La variable suma. Y el promedio, pues, está validando. Esto ya está fuera del ciclo mientras. Aquí está validando si la n es igual a 0, pues entonces está evitando una división entre 0, por eso pregunta. Aquí sería una condición. Y aquí diría la pregunta si n también podría ser suma, pero pues se supone que la n me va contando la cantidad de números y si es 0 es que no hay ningún número que se promedió. Entonces, si n es igual a 0, el promedio es 0. No lo vamos a calcular, lo vamos a asignar. Y en caso contrario, el promedio, entonces sí procede la división de la suma entre la n. Y ya podemos darle salida al promedio. Voy a grabar este archivo. 07. Tenemos aquí datos de prueba, los podemos inventar ahorita. Voy a tomar estos que ya tenemos acá, estos datos de prueba. Aquí estamos viendo cómo se comporta cada una de las variables. Entonces, vamos a ejecutarlo. Primer valor, si le doy un 0, no va a entrar al ciclo y me va a decir que la suma y promedio es 0. Si le doy un número, vamos a empezar ahora con el 7. Entonces le doy el 7, valor 2, el 10. Ahí ya está dentro del ciclo. 10, 8, 4, 9. Va dando vuelta. Cada vez verificó si es diferente de 0, si es verdadero, lo suma, lo cuenta, vuelve a pedir otro número y regresa a preguntar. El 6, aquí ya terminé con todos los valores, ya quiero la suma del promedio, entonces cuando yo le pongo un 0, cuando le ponemos 0 aquí y regresa a preguntar, aquí es donde se forma el ciclo, cuando regresa a preguntar, pues el número 0 es diferente de 0 y eso va a ser falso
y entonces se va a salir. Se va a salir y va a proceder a hacer la suma y el promedio. 38 entre 5 y 7.6. Bien, entonces ahí ya está nuestro pseudocódigo del mismo algoritmo. Aquí lo podemos observar. Así quedaría en diagrama NS. Vean cómo pone el ciclo mientras. Y así quedaría en diagrama de flujo, que es como lo hicimos más o menos acá en Flowbody. Sí es un poco diferente, ¿verdad? Cómo pone el ciclo. Pero la idea es la misma. Entra, evalúa una condición. Si es verdadero, hace las acciones, se regresa a preguntar y así lo sigue haciendo. Hasta que esto es falso, se sale. Bueno, entonces vamos ahora a codificar. Y para codificar, pues voy a tomar como referencia este algoritmo en PCI. Ahí vamos a crear un proyecto que se va a llamar FA 24 1107 suma mientras, así le llamamos, ¿verdad? Ok. Bueno, como vamos a pedir datos, necesitamos el escáner. De una vez lo voy a declarar. El escáner pues sirve nada más para entrar en modo consola. Muy bien. Pues empezamos declarando las variables. De tipo doble sería el número. Bueno, aquí sí le puedo poner número. Luego la suma y el promedio. Y de tipo entero, pues la n. Enseguida dice que inicialicemos el acumulador y el contador. Entonces, suma es igual a 0 y la n también es igual a 0. Pedimos el primer valor. Entonces le damos una salida. Aquí uso el print y primer valor. Y le decimos que un 0 para terminar. Así. Esa es la salida. Ahora la entrada. La entrada sería número es igual a, es de tipo doble, entonces es next doble. Bueno, hasta ahí todo normal. Y entonces ya empieza el ciclo mientras. El ciclo mientras, vamos a poner aquí la sintaxis. Aquí diríamos sintaxis en Java de estructura repetitiva con condición al inicio. Bueno, la estructura empieza con la palabra reservada while. Luego aquí se pone una condición o expresión. Una condición pues ya sabemos que es una expresión lógica. Se abre un bloque, aquí se ponen las acciones a repetir y aquí se cierra. Es muy cortita la estructura. Y si es una sola instrucción, se pueden omitir las llaves. Aquí no va punto y coma, como en el if.
Así es que aquí la condición, pues en nuestro caso es mientras el número sea diferente de cero, es la condición que vamos a poner, pero esta condición puede ser cualquiera con que dé falso o verdadero. Si es verdadero, va a ejecutar las acciones y se regresa a preguntar. Por eso dentro de las instrucciones debe haber alguna que vuelva falsa la condición, si no nunca se va a salir y va a ser un ciclo infinito. Bien, entonces pues vamos a aplicar eso acá, ¿verdad? Le vamos a poner, tomando como referencia el algoritmo, aquí está el algoritmo, entonces le diríamos, mientras, y la condición es mientras el número sea diferente, eso se hace como en Flowbody, sea diferente de cero. Y como aquí sí son, pues son 4 instrucciones, pues sí requiero llaves. Y lo primero que vamos a hacer es la suma. Suma es igual a suma más número. Y luego n es igual a n más 1. Después le vamos a decir que escriba, bueno, un letrero. Aquí hay que combinar con n más 1. Le diríamos system, porque es cuando vamos a pedir el siguiente número. Print valor, y aquí le estamos concatenando n más 1 más, y luego otra cadena que dice 0 para terminar. A ver, quedaría así. Pero luego hay que pedir el número. Entonces pediremos el número aquí, número al teclado, punto next doble, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos el ciclo. Esto es lo que va a estar repitiendo mientras el número sea diferente de 0. Y después de eso sigue la pregunta, ya cuando salimos del ciclo. Voy a hacer primero la pregunta. Acá está. Y luego ya le voy a dar salida a los dos, ¿no? Aquí nomás voy a intercambiar esto, no afecta nada al resultado. Entonces vamos a poner un si, un if aquí. Claro, dentro de los ciclos puede ir un if, todo lo que se necesite, ¿eh? If, aquí sería, si n es igual a 0, entonces, como es una sola instrucción, no necesito llaves, sería promedio es igual a 0. En caso contrario, quiere decir que la n pues no fue 0. Entonces, aquí el promedio es igual a suma entre la n. Y ya le podemos dar salida tanto a la suma como al promedio. Aquí va a decir suma y acá el promedio. Bueno, ya está codificado nuestro algoritmo. Vamos a checar. Con los números que están por ahí, ¿no? En el ejemplo. Ahí tenemos estos números. Dejen ponerlos un poco más para acá. Por ahí más o menos. Entonces lo ejecutamos. Dice primer valor 0 para terminar. Bueno, si le doy 0, me debe dar suma y promedio 0. Eso está bien. Pero si le doy un número, vamos a darle el 7. Se los va a dar al revés. El 9, y luego el 4, el 8
el 10 y el 7. Bueno, aquí en primer lugar, pues ya esto está saliendo mal, ¿verdad? Aquí debe decir valor 2, valor 3, valor 4. Aquí ya iríamos en el valor 5. Ahorita checamos eso. Y luego ya le diríamos el 7 y me va a pedir otro, pero es el último que quiero. Y le doy un 0. Y entonces ya aquí me da la suma y el promedio. Como está bien, lo que está mal nada más es el letrero, ¿sí? Y sale así porque vean cómo pone el valor de la n y luego un 1. Porque la salida, como nosotros se la estamos pidiendo aquí, ¿cómo lo hace Java en este caso? Pues toma el valor de n. Fíjense, como son puras sumas aquí, pues la prioridad dice que va de izquierda a derecha porque son iguales. Entonces hace primero esta suma con esta n, el valor con la n. Y entonces, como esta es cadena, este lo convierte a cadena y se lo pega a la palabra valor. Y después le pega el 1, porque el resultado de sumar estos dos es una cadena que luego esa cadena se le va a sumar el 1. Por eso siempre sale la n más y luego se le agrega un 1. Necesitamos que esto esté entre paréntesis para que haga primero la suma numérica y luego ya la concatenación. Entonces ya nada más vamos a probar esto. 7, 10, 8, 4, 9 y 0. Y ahí tenemos ya la suma y el promedio. Aquí de antemano no sabíamos cuántos valores quería sumar el usuario, ni siquiera el usuario sabía. Si lo supiera el usuario, pues le preguntamos, pero como dice que no lo sabe, pues no se lo podemos preguntar y tenemos que utilizar un ciclo condicional. Bueno, aquí nada más una pequeña observación. Fíjense, tenemos una suma, un acumulador. Este tipo de expresiones son muy comunes en los ciclos. Y para que funcione, pues la variable que acumula se repite, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque del lado derecho toma el valor anterior y luego le suma un valor, que en este caso es número, y el resultado se vuelve a poner en la misma variable, por eso aparece de los dos lados. Entonces, podemos decir que repetimos la variable y entonces el lenguaje nos proporciona una forma más acortada de poner esa misma instrucción. Nos evita poner dos veces la misma variable. Y podemos decir, bueno, pero ¿qué tanto es poner la variable suma dos veces? Sí, lo que pasa es que en ocasiones la variable que acumula puede tener un nombre muy largo y entonces sí puede ser práctico en esas situaciones que no tengamos que poner dos veces el nombre de la variable que acumula o de la variable que cuenta. Es lo mismo con la n. La n, pues, aquí toma el valor anterior, le suma 1 y lo vuelve a dejar en la n. Aparece en los dos lados la n. Es la forma en que acumula, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puede ser eso? Podríamos nosotros abreviarlo de esta manera. Dice suma es igual a suma más número. Bueno, lo podemos abreviar de esta manera. Lo voy a poner de este lado. Suma más igual es un solo operador, número. Así. A ver, este lo voy a poner en otro color para que se aprecie. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Nada más que aquí el más igual es un solo operador. No podemos poner más espacio igual, porque es un solo operador. Y eso no solo aplica para las sumas, sino también para la resta. Por ejemplo, yo puedo tener una variable, no sé, una variable A y le voy a restar, no sé, una X. ¿Cómo puedo poner eso abreviado? Bueno, ahí me voy a ahorrar la variable A menos igual X. Así se pondría. O si tengo una variable que dice, no sé, X es igual a X por, no sé, por 7. Ah, bueno, entonces aquí lo podremos poner aquí. X por igual 7. Nos ahorramos una vez el nombre de la variable. Y también en la división. Si yo digo, valor es igual a valor entre Z, por decir, entonces esto lo podemos abreviar de esta manera. Valor entre igual Z. ¿Sí?
Ahora, cuando es en particular un 1, como en el caso de la n, si yo tengo n es igual a n más 1, es un caso particular cuando estamos sumando 1. Bueno, cuando estamos sumando 1, sí lo podemos hacer así, n más igual 1. Pero también lo podemos hacer más fácil, n más más. Cuando es 1, eso funciona solo y solo en la suma y en la resta. Si resta 1, se le pone n menos menos. Eso ya creo que ya lo había comentado por acá. Muy bien, entonces pues vamos a simplificar un poquito esas instrucciones, esas expresiones, y aquí le vamos a decir suma más igual número. Ahora, si lo dejo 2 veces, pues lo va a hacer 2 veces, ¿no? Y aquí por eso voy a poner un comentario nada más para indicar que esa expresión es equivalente a poner suma es igual a suma más número. Y n es igual a n más 1, pues es más fácil ponerlo como n más más. Bueno, aquí voy a poner cómo quedaría. Es lo mismo que esto. Vamos a ponerle n más más, queda mucho más corto, ¿no? Insisto, este n más más aplica cuando es de 1 en 1. Y como se utiliza mucho, pues sí. O también puede ser n más igual 1. Cualquiera de las dos podría ser, ¿verdad? Y debe dar lo mismo. Así es que ya de aquí en adelante, cuando nos topemos con un incremento de un acumulador o de un contador, lo voy a hacer de esa manera en Java. Eso nomás aplica en Java. Acá en los algoritmos no. Acá lo tenemos que seguir haciendo igual. Bueno, entonces aquí nomás para verificar, lo probamos. Que no cambió nada. Vamos a ponerle, pues en cualquier orden, el 8, el 7, nomás que no se me pase ninguno, el 4 y que no duplique, ¿verdad? 8, 7, 4, el 10, ¿cuál me falta? El 9, ¿ok? Y ya digo, ya terminé, y entonces ya me da la suma y el promedio, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el primer ejemplo, primer ejercicio utilizando una estructura mientras, bueno, ya en las tres herramientas, en FlowerIn, en PCIN y en Java. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver la tercera, el tercer tipo de estructura repetitiva. Dijimos que son 3. Ya hemos visto 2. El para, cuando sabemos rango, valor inicial, valor final. El mientras, que tiene condición al inicio. Primero pregunta y si es verdadero lo hace, si no se sale. Y ahora vamos a ver el otro, pero para eso pues vamos a tratar de resolver este ejercicio. A ver este que está aquí, ¿sí? Vamos a desarrollar un algoritmo. Este parece de los primeros ejercicios que nos tocó hacer para dividir los números. ¿Sí? Vamos a, así de simple, un algoritmo para dividir los números. Pero nada más que si estuviéramos al principio del semestre, cuando hicimos nuestros primeros ejercicios, pues yo les diría, bueno, ahorita si el usuario me da un 0 en la división, pues no importa, porque ahorita no estamos validando, pero ya llegó el punto en que sí podemos validar muchas cosas. Varios ejercicios que hicimos anteriormente quedaron sin validación, ya podríamos regresar y validar algunas cosas. Entonces, bueno, voy a hacer una división. ¿Qué datos necesito? Entrada y salida. Los dos números. Pero bueno, vas a ponerle nombres más descriptivos de acuerdo a una división. ¿Cómo se llaman en una división los números? Dividendo y divisor, ¿verdad? Entonces, aquí va a ser el dividendo y el divisor. ¿Y qué es lo que nos pide? ¿Qué resultado nos pide? Pues la división, ¿verdad? ¿Cómo se llama la división? Ese es lo de abajo, es lo que sobra. Por ahí va, por ahí va. A ver, voy a poner aquí para recordar nada más, ¿no? La división de primaria. Lo que va adentro, ¿qué es? El dividendo.
Lo que va afuera es el divisor. Lo que va abajo ya me dijeron, es el residuo. Aquí va el residuo. Lo que sobra. Y lo que va arriba, ¿cómo se llama? Ese es el resultado de la división. Se llama cociente, ¿sí? Así es como. Entonces, bueno, nosotros vamos a pedir el dividendo y el divisor. Y vamos, en este caso, como va a ser una división normal, no va a ser una división entera, pues en teoría no me va a dar un cociente, sino que me va a dar decimales. ¿Sí? Muy bien. No, perdón, no me va a dar residuo, me va a dar decimales en el cociente. Ahora, pues esto parece muy, sí, realmente está sencillo, pues nada más has pedido dos números. ¿De qué tipo serían los números? Aquí vamos a ponerle cociente. Doble, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar un nuevo algoritmo en donde definimos tres variables, todas de tipo doble. Sería el dividendo, el divisor y el cociente de tipo real. Este se va a llamar, será 1107, división entre 0. Es para recordar, ¿sí? División entre 0. Vamos a hacerlo como si no nos importara esa validación, como que no la vimos, como que no le hacemos caso. Entonces, pues vamos a pedir el dividendo y el divisor, ¿verdad? Entonces le decimos aquí, una salida, dividendo, valor del dividendo. Y pues aquí lo pedimos, una entrada, la variable se llama dividendo. Ahora vamos a pedir el divisor. Valor del divisor. Muy bien. Y pues aquí pedimos el divisor. Bueno, ya pedimos los dos datos. Y luego, pues la operación es muy sencilla, ¿verdad? Vamos a hacer una división. Diríamos, el cociente va a ser el dividendo entre el divisor. Como les digo, este parece el de los ejercicios de los primeritos que hicimos. Y pues ya vamos a darle salida. Si lo que me piden es el cociente, pues vamos a darle salida. Y entonces aquí sería, le voy a poner así, dividendo, y luego le voy a concatenar una diagonal con espacios, le concateno el divisor, le concateno otra cadena para que aparezca el símbolo de igual, y luego ya le concateno el resultado. Muy bien. Esto pues no tiene mayor problema, ¿verdad? Lo probamos. Vamos a poner primero algo sencillo, 20 entre 5, pues me da 4, ¿verdad? 20 entre 5 es igual a 4. Y así, ponemos una un poquito más complicada, esos números entre y pues me da ya, como les digo, en este caso no me arroja un residuo, sino que le sigue la división hasta los decimales que maneje el lenguaje, y luego pues por eso en el cociente lo pone, si fuera división entera, pues nada más me daría el 12 y lo demás es residuo. Bueno, hasta ahí todo va muy bien. Pero ¿qué sucede cuando ponemos un número cualquiera y luego un 0 en el divisor? Me lanza un error. Dice, en matemáticas ningún número se puede dividir por 0. Ahora, ese es el divisor. ¿El dividendo tendrá problemas de que sea 0? Si yo tengo 0 pesos y lo voy a dividir entre 5 personas, ¿de cuánto les toca? Pues de a 0, ¿ah? Pero si tengo 5 pesos y lo voy a dividir entre 0 personas, ¿de cuánto les toca? En teoría les toca de infinito, pero en la realidad pues no se puede.
Precisamente por eso el enunciado dice que valide que no sea cero el divisor. El dividendo no hay problema, pero dice validando que el divisor no sea cero. Precisamente porque pues, nos va a causar un problema, un error por ahí. Bien, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues un primer intento es con una condición, ¿verdad? Aquí pedimos pedimos el divisor, ¿sí? Pero antes de que haga la división, preguntamos. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué preguntaríamos ahí? Sí, la pregunta sería, si el divisor es igual a cero, ¿sí? Si el divisor es igual a cero, ¿qué voy a hacer? Si no es cero, pues ya hago la división. Pero si es cero, la idea es evitar el error, ¿no? Pues que lo vuelva a dar, ¿no? Entonces, pues aquí yo puedo tomar y lo voy a copiar aquí. Y ya, dice, el dividendo no hay problema, puede ser cero, positivo o negativo. El divisor puede ser positivo o negativo, pero no cero. Entonces, por eso preguntamos, ¿divisor es igual a cero? Verdadero. Ok, si es verdadero, pues no lo puedo aceptar. Y te lo vuelvo a preguntar. ¿Sí? Entonces ya lo ejecutamos y le decimos, el valor del dividendo, no sé, 7, el del divisor le voy a poner cero. Y me lo va a volver a preguntar. Y ya le digo, no, pues ahora 4. Y todos contentos, ¿verdad? Pero si nos topamos con un usuario obstinado como a veces somos nosotros y le vuelve a poner un cero, ¿no? Cero. Y luego dice, pues otro cero. Y ahí está el problema. Yo puedo, pues aquí decir, pues, ¿hasta cuándo se aburrirá de poner ceros? Pues yo, a lo mejor con unos 4 o 5 ya no va a poner cero. Pues no, a veces todo lo contrario, ¿no? Pues voy a seguir poniendo ceros a ver qué pasa. Entonces, esta pregunta, la tendría que estar poniendo otra vez. Bueno, la voy a copiar y la voy a pegar otra vez aquí. Ya aquí me dice, por primera vez, si te da un cero, vuélvelo a preguntar. Y luego, si te da otra vez cero, pues vuélvele a preguntar. Pero aquí ya no seas tan diplomático, aquí ya ponle algo más, no sé, no puede ser cero, no sé, no puede ser cero. Pero ¿qué tal si me da otra vez cero? Aunque yo le diga, pues lo vuelvo a copiar aquí, vuelvo a copiar, a pegar, y si no, pues vuelvo a pegar. ¿Cuántas veces tendría que hacer esto? ¿Hasta cuándo creen ustedes que el usuario se va a cansar de dar ceros? Pues no, hay usuarios que nunca se van a cansar. Es más, hasta van a encontrarlo divertido, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Hasta que, dice tronar el programa. ¿Sí? Bueno, es claro que una condición simple, un if, no me va a resolver el problema, porque el usuario me puede seguir dando ceros y ceros. Esto que estamos haciendo es una repetición de preguntas si es cero, y en este caso, ven como para hacer la división sí necesito un divisor, por lo menos necesito preguntárselo una vez. Es un poco diferente al caso anterior, que si en la primera me daba un cero, pues simplemente es porque se arrepintió de hacer las sumas o no, ya no las va a hacer. Pero aquí, para completar la división, sí me tendría que dar el divisor, por lo menos una vez. Y aquí es donde podemos aplicar entonces la estructura repetitiva que nos falta. Esa estructura repetitiva se llama hacer. Bueno, la tengo por aquí. Esto está en las notas de los apuntes. Estructura repetitiva hacer es con condición al final. Tenemos tres tipos de estructuras. La primera es la contada, de un valor inicial a un valor final, y las otras dos son condicionales. La primera es condicional inicio, ya lo vimos en mientras, y la otra es condicional final. La vamos a ver. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues es que es una gran diferencia. Las dos trabajan en base a una condición, pero la primera, primero pregunta y luego lo hace. Y la segunda, la que vamos a ver ahorita, primero lo hace y luego pregunta. Entonces, y podemos decir, ¿y eso cuándo va a ser viable o cuándo se va a necesitar? Pues sí, hay situaciones en donde por lo menos debemos hacer una vez lo que está dentro del ciclo
y entonces en lugar de usar un mientras, vamos a usar un repetir. Aquí se llama repetir hasta, vemos ahorita en Flowering cómo se llama, y aquí es como se representaría más o menos. Vean cómo el mientras, lo tenemos acá, primero pregunta y si es verdadero lo hace. Y que vamos a ver, no, primero lo hace y luego pregunta. Y si es verdadero, lo vuelve a hacer. Aquí está al revés, ¿eh? Aquí está al revés, porque algunos lenguajes lo manejan al revés. Entonces aquí, ahorita como nos vamos a dar cuenta en Flowering, cuando primero vamos a preguntar, por lo menos vamos a preguntar una vez por el divisor, y luego vamos a checar, si es 0, lo volvemos a preguntar. Pero ya en un ciclo. Y entonces ahora sí que el usuario se canse de dar vueltas, las vueltas que quiera dar, porque el ciclo nunca se va a cansar. Así es que, pues vamos a hacer lo siguiente. Esto pues no fue viable, porque igual si le ponemos aquí, no, pues pone unos 100 if, ¿verdad? Y a lo mejor en el 95% de las veces va a funcionar, pero va a haber usuarios que lo van a hacer tornar, definitivamente. Aquí vamos a quitar esto. No sirvió. Y en su lugar vamos a utilizar una estructura repetitiva que se llama hacer. Bueno, esto es antes de que calcule el cociente, ¿verdad? Lo que queremos evitar es que esto se divida entre 0. Entonces, aquí en la entrada del divisor, aquí tendríamos esta estructura hacer. ¿Sí? La estructura hacer primero entra y primero hace y luego pregunta. Si es verdadero, lo vuelve a hacer y vuelve a preguntar. Y aquí es donde se forma el ciclo. Lo que nosotros queremos es que pregunte por el divisor y por lo tanto estas dos instrucciones las voy a quitar de aquí y las voy a pegar acá. El dividendo, ese no hay problema, cualquier valor es correcto, pero el divisor por lo menos lo voy a preguntar una vez, porque hasta que lo pregunto es cuando va a validar si cumple o no la condición que yo quiero. Entonces aquí lo que nosotros queremos es que pregunte el divisor mientras el divisor sea igual a 0. Si es 0, vuelve a preguntar. Si es 0, vuelve a preguntar. Y aquí sería esta condición. Sería mientras divisor es igual a 0. Aquí acuérdense, es una pregunta, no es una asignación. Y ahora sí que se canse el usuario. Decimos, entra al ciclo, hace por lo menos lo va a hacer una vez. Me pregunta el divisor, pregunta, ¿es 0? Sí, sí es 0. Ah, bueno, entonces te vuelvo a preguntar. Pregunta, ¿es 0? Sí, te vuelvo a preguntar. Y así, ahora sí, todas las vueltas que quiera el usuario. ¿Cuándo se va a salir del ciclo? Cuando el usuario me dé un valor diferente de 0. Esto va a ser falso y entonces se va a salir. Y ya cuando salga, pues garantizamos que la división no va a ser entre 0. Vamos a checar. Sería valor del dividendo, no sé, cualquier número. Le voy a poner si le pongo, por ejemplo, un 8. El 8 aquí va a preguntar, ¿8 es diferente de 0? No, pues es falso, se va a salir y está bien que divide entre 8. 6 entre 8 es 0.75. El problema es cuando ponemos un 0, ¿verdad? 9 entre 0. Y entonces aquí este 0 preguntó, ¿0 es igual a 0? Sí, verdadero. Regrésate y vuelve a ejecutar el ciclo, que es preguntar nuevamente. Podríamos ir contando aquí cuántas veces. Tal vez aquí no lo hagamos y en Java, me parece, sí lo podemos hacer. Aquí podemos ir contando cuántas veces, ¿verdad? Para irle diciendo, ya has pedido 20 veces y pues hasta que te canses. Y aquí ya, si yo le sigo dando 0, pues no se va a salir del ciclo. Porque la condición es verdadera y sigue preguntando cuántas veces quiere el usuario. Ya cuando se canse, pues que le ponga un valor. Es diferente de 0. El 5 es igual a 0, pues no es igual a 0. Se sale y entonces hace la división. ¿Sí? Entonces ahí vemos que de los 3 ciclos, ¿cuál es el mejor? Pues no podríamos decir cuál es el mejor. Más bien se adaptan a diferentes situaciones y es lo que nosotros tenemos que analizar y descubrir. En una situación, lo primero, detectar que ahí hay un ciclo, hay una repetición. Eso es lo principal. Segundo, que
¿Qué características tiene esa repetición? ¿Lo puedo hacer con un for? Yo considero que el más fácil de aplicar es el for. Esa es una percepción personal y de algunas otras gentes. Por eso yo cuando voy a aplicar un ciclo, primero veo si lo puedo hacer con un for. Si no lo puedo hacer con un for porque no conozco el valor inicial o el valor final, alguno de los dos no lo conozco, entonces tengo que usar un ciclo condicional. El que más uso cuando es condicional es el while, el mientras. Y el repetir, creo que es el que se usa menos, pero en algunas situaciones es el más adecuado. Ahora, como el repetir y el mientras son condicionales, de alguna manera se pueden sustituir uno por el otro, ¿eh? Entonces yo creo que así, viéndolo de manera general, el ciclo que más se utiliza es el for y luego de ahí el while, el mientras. Y el repetir, pues no se usa tanto. Aunque en tiempos de que las aplicaciones eran en modo consola, se usaba mucho el ciclo repetir para los menús de opciones, como luego vamos a ver en otro ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces, pues ya vimos los tres ciclos. Vamos a empezar a hacer ejercicios en donde, primero, bueno, obviamente van a ser aplicaciones de ciclos, pero lo siguiente es ver cuál ciclo me conviene usar para resolver ese problema. Ya ahorita los vimos cada uno sus características. Muy bien, entonces pues ahí le vamos a dejar.